Hola, ¿qué tal? Los saludo con un gusto enorme. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Déjeme decirle que aquí estoy en Guadalajara, en la oficina y en esta cabina hermosa de Imagen Guadalajara. Y antes de empezar este programa, quiero agradecer a mi querida Vero Villalobos, directora de Imagen Guadalajara, y a todo este maravilloso equipo que tiene. Gracias, chicos, gracias, producción, gracias también a Multicast, gracias a todos porque me reciben aquí en casa y me siento en casa. Y hoy vamos a hablar de la gripe aviar y escucha esto, metapneumovirus. Y no saben el gusto que me da recibir en estas cámaras y micrófonos a la doctora Rosa María Wong Chiu. Ella es jefe de la subdivisión de la investigación clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Cómo estás, querida Rosa? Muy bien, gracias, Ethel. Un gusto saludarte y también a tu auditorio. Muchísimas gracias, Rosa. Queremos saber qué está pasando. Estados Unidos sé que registró la primera muerte de una persona por gripe aviar H5N1 en Luisiana. Esta persona fallecida, mayor de 65 años, había sido diagnosticada como el primer caso grave de la enfermedad y pues esta persona hospitalizada tras haber estado expuesta a aves de corral domésticas enfermas, y el Departamento de Servicios de Salud en Texas confirmó que detectó gripe aviar en varias aves halladas muertas en el condado de Travis al norte de Austin. Y esto ya se ha registrado, que es lo que es importante comentar también, el metapneumovirus, que ya se han registrado en México estos casos. Cuéntame cómo está la situación y si debemos de preocuparnos o de ocuparnos. Claro que sí, Ethel, con mucho gusto. Bueno, empezando por la influenza aviar. En el caso de la Sí. influenza aviar, pues es importante saber que la influenza aviar ha estado en el mundo y que entre nosotros desde toda la vida. Pero hubo un brote que empezó en el 2022 de influenza aviar altamente patogénica por H5N1. Entonces empezaron a haber Ujú. casos en todo el mundo. Entonces, la influenza H5, bueno, la influenza aviar puede ser altamente patógena o de baja patogenicidad. Cuando es de baja patogenicidad, pues causa afecciones, sobre todo en granjas de aves, ¿no? Porque hay baja Sí. producción de huevo, las aves no crecen suficiente, se quedan como muy chiquitas, etcétera. Pero cuando son influenza aviar altamente patogénica, como la H5N1, hay muchos otros tipos, pero en el caso específico de H5N1 se puede haber muerte de aves en cuestiones de días, ¿no? Entonces, Yo aquí, sí. pues sí, sí, sí. Te quiero preguntar, Eh, porque escuchamos lo de la influenza aviar, pero no sabemos cómo es la relación con el ser humano. Sabemos que hay aves que fallecen o que las han hallado muertas, como lo que pasó en Estados Unidos. Y entender cuál es la diferencia de la influenza que vemos que ahorita todo el mundo se está vacunando, y te lo digo con un lenguaje sencillo para que la gente lo comprenda, a la influenza aviar, la H5N1. O sea, para nosotros, ¿cuál es la preocupación y cuál es la diferencia de estos dos tipos de influenza? Sí, yo creo que esa es una muy buena pregunta, Ethel. La influenza estacional, que es la que nos da a nosotros, Sí. es la H1N1, H3N2 y B. Esas son las cepas que están circulando, que se pueden contagiar de persona a persona y son las que están contenidas en la vacuna en la que se Las está vacunas. aplicando y que se aplica cada año, Ujú. ¿sí? Esa es la influenza Sí. estacional. Tenemos la influenza pandémica, que es cuando el virus de influenza logra mutar lo suficiente, que es completamente diferente, que nunca nadie ha tenido contacto con un virus nuevo. Entonces se puede dar esta influenza en todo el mundo. Entonces, Como una la que pandemia, tuvimos. exacto, una pandemia se define cuando hay dos o más continentes que están siendo afectados por algún germen en específico. Y Ujú. bueno, en 2009 ustedes recordarán que tuvimos la influenza aviar Sí, H1N1, ¿sí? Pandémica. Y correcto. la influenza pandémica. Y en el caso de la influenza Sí. aviar, ¿Y la aviar? es que afecta específicamente a las aves, o sea, se transmite muy Ujú. eficientemente entre las aves, aunque también es posible que personas que estén en contacto con esas aves infectadas también se infecten.
Entonces, todos los mamíferos somos susceptibles de infectar, bueno, todos los mamíferos son susceptibles de infectarse Sí. por influenza, nosotros también, y por eso en Estados Unidos que ha habido tantos casos de influenza aviar H5N1 altamente patogénica, ha habido casos en humanos también. O sea, ha habido muchos casos en Que es la humanos. persona que falleció, ¿no? El caso Exactamente. de esta persona fallecida, que es, pues, se diagnosticó como el primer caso grave de la enfermedad, como bien mencionas, que puede ser leve o severo, ¿no? Es correcto. Ya ha habido varios casos reportados desde el 2022 que empezó esta pandemia o no, este problema tan severo en Estados Unidos. Ya ha habido casos reportados en humanos, pero no había habido ningún fallecimiento. Ahora, hay que recordar que a las personas que les dé influenza, independientemente si es aviar Ujú. o estacional o pandémica, O la que sea. hay grupos de riesgo, ¿no? En donde sí es mucho más grave la enfermedad en personas con Extremos comorbilidades, de la edad, ¿no? exacto, Ujú. personas mayores de 60 años, bebés menores de 5 años o niños menores de 5 años también Sí, pueden presentar infecciones graves, personas con diabetes mellitus, obesidad, hipertensión, embarazadas, ahí es en donde puede haber una infección y un desarrollo de una enfermedad bastante grave. Entonces, en el caso de este sí. paciente que falleció en Luisiana, pues aparentemente sí tenía comorbilidades, que fue lo que causó esta gravedad en él. ¿Mm? Que aquí, importante nada más para que la gente lo comprenda, las comorbilidades son las enfermedades que trae a alguien, como puede ser enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes, el tema de la obesidad, hipertensión, cosas que ya están alterando su salud y que obviamente no se pueden enfrentar adecuadamente a una enfermedad como la influenza, en este caso la influenza aviar. Voy platicando con la doctora Rosa María Wong-Cheu. Ella es jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM acerca de la gripe aviar. Más adelante vamos a hablar de otra cosa que es el metapneumovirus, para que esté pendiente. Pero hablando de la gripe aviar, Rosa María, comentábamos de que hay la influenza estacional, está la influenza pandémica y está la influenza aviar, el H5N1. ¿Y cómo tenemos el primer caso de la persona fallecida en Estados Unidos de 65 años? Que pues, estaba como de alguna forma en contacto con estas aves y que ha sido diagnosticada con gripe aviar o influenza aviar. ¿Qué hacer o cómo saber la diferencia y cuál es la preocupación de que si es estacional o si es pandémica? Bueno, pandémica obviamente 2 estados o más, o la influenza aviar. ¿Por qué tenemos que saber de la influenza aviar? Bueno, en este caso, porque la influenza aviar, pues como ya platicamos hace un momentito, Sí, esta enfermedad se transmite muy eficientemente entre aves, ¿no? O sea, van de aves sí. migratorias, llegan aves de corral, entre unas aves de corral también se puede propagar muy importantemente y entonces causar estos brotes importantes y si es de alta patogenicidad, pues fallecen muchas aves, sobre todo en granjas avícolas, ¿no? O también Ujú. estas aves migratorias, pues por eso hemos escuchado todos estos reportes en donde dicen que hay muchas aves que están ya infectadas, que mueren y que caen pues Ujú. así en cualquier lugar, ¿no? Este es uno de los problemas. Ahora, ¿por qué es importante saber que están estos brotes de influenza aviar? Porque si hay personas que son susceptibles, que puedan estar, que tengan aves, o sea, en su traspatio, que tengan convivencia estrecha con estas aves, se pueden infectar, que es lo Sí, que hemos estado viendo. Trabajadores de sí. granjas avícolas, personas que trabajan en estas áreas donde hay pues animales infectados, también puede haber. Y un problema que han tenido últimamente en Estados Unidos también es que esta influenza H5N1 no nada más está afectando a aves, sino que también está afectando al ganado vacuno. Entonces hay todo el ganado o muchos brotes en diferentes Sí. estados en las vacas por influenza aviar H5N1, que es algo que no había sucedido antes, ¿no? Este es un brote muy O sea, ¿sí importante que crees que se vuelva desde claro? O marzo, sea, aquí el problema sí, perdón, Rosa, es que estamos con este delay, pero el problema sería que,
pudiéramos estar en contacto con estas aves. Obviamente es mucho más fácil el contagio entre aves, más por el tema de la migración y demás. Pero si nosotros como seres humanos estamos en contacto con estas aves, también podemos infectarnos. Y mi pregunta es, y la pregunta de la gente, también un ave que ya falleció y tal vez la venden a su consumo, o el ganado que estás diciendo que ya estamos viendo este caso, también podemos pues contagiarnos a través del alimento, Bueno, a través del o sea, comernos alimento, este ganado. sí, Ujú, a través de la alimentación es poco probable, especialmente si se tienen cuidados de un cocimiento adecuado de la carne, ya sea de la vaca o de la pollo o lo que sea que se vaya a consumir. sí, Pero el problema aquí es para los cuidadores, o sea, también hay ya, reportes de personas que son cuidadoras o que trabajan en estos establos donde hay diferentes vacas o donde hay aves, y más ujú, bien es el aves, contacto estrecho con la ave o con la vaca, con las secreciones respiratorias, cuando se produce este sí, contagio de las aves o las vacas hacia las personas. Entonces, es el ya. contacto Y una estrecho con el ave, no de por el consumo de la carne. con el ave. Exacto. Ok, eso es importante saberlo. Ahora, esta gripe aviar, por ejemplo, esta persona fallecida en Estados Unidos, ¿podría haber infectado a otra persona o normalmente es del ave al ser humano y ya no hay este contagio entre, pues, especie, Sí, la misma especie, afortunadamente, hablando del ser humano? sí, afortunadamente en este momento solamente se han reportado casos del animal al humano. O sea, entre humano y humano Ok, no ha habido todavía una adaptación ya, del virus para poder transmitirse de humano a humano, porque si no, ahí sí tendríamos un gran problema, porque es un virus diferente y ok, entonces sí podría dar sí, origen a otra pandemia, ¿no? una pandémica, Exacto. exacto. Ahora, la sintomatología de esta influenza aviar, ¿es igual a la sintomatología de cualquier otro tipo de influenza? Para terminar este tema e irnos con el metapneumovirus, porque sí tenemos 150 casos por ejemplo, en Sinaloa, ¿no? Que ahorita quisiera hablar de eso. Pero la sintomatología es similar y saber que necesitan ayuda y necesitan algún antiviral, ¿se puede manejar de la misma forma? Sí, afortunadamente los síntomas son exactamente los mismos para un caso u otro. Como ya vemos, ya sea estacional, pandémica o aviar, pues empieza con un Ujú, cuadro respiratorio agudo. La influenza se caracteriza por tener fiebres muy altas, ojos rojos, dolor de cabeza intenso, dolor de cuerpo, sí. dolor de los músculos, puede haber diarrea, puede haber tos, puede haber rinorrea, que son pocos, transparentes, ¿sí? Ujú, sí. Y esto, pues, se puede complicar en personas de alto riesgo, como ya dijimos, y puede dar neumonía Ujú, en caso de adultos mayores de 60, niños menores de 5 y otras enfermedades asociadas, ¿no? Sí okey. hay antivirales, afortunadamente, sí hay antivirales que son efectivos contra la influenza aviar o la influenza estacional. Okey, entonces si no se maneja adecuadamente, se puede complicar con una neumonía y esa es la causa, pues, de la mayoría de los fallecimientos cuando una influenza, ya sea estacional, aviar o pandémica, no se trata adecuadamente. Para que estén atentos y personas que están en contacto con aves, pues hay que estar atento de esto que ya hay casos y bueno, ya tenemos a la primera persona fallecida. Y ahora cambiando el tema al metapneumovirus, ¿qué es eso? Que ya se han registrado casos en México, querida Rosa María Wong, y que el mismo ha provocado un aumento descontrolado de las enfermedades respiratorias en China. Esto mismo. El gobierno de Sinaloa tiene registrados ya 150 casos, aunque señaló que no representa un riesgo y que no se han tenido defunciones en ninguno de los casos presentados. ¿Qué es el metapneumovirus? Sí, con mucho gusto. El metaneumovirus humano es un tipo de virus respiratorio Ujú, que afecta pues precisamente la vía respiratoria. Este es un virus pues que se descubrió a principios de los años 2000, por lo tanto no se buscaba antes y solamente se puede detectar mediante técnicas moleculares.
Entonces, yo creo que, el metapneumovirus ha estado con nosotros desde hace muchos años. Los estudios que hemos hecho nosotros de virus respiratorios en niños, desde los años 2010, 2000, hasta el momento, ¿no? Hasta hace poco, metapneumovirus humano, en el caso de infecciones respiratorias altas, lo encontramos más o menos en un 4%, siendo más o menos el patógeno número 6. Y en el caso de infecciones Ok. respiratorias bajas, hablando de neumonía, que también estuvimos empezando a hacer Ujú. estudios de niños con neumonía desde los años 2010 más o menos hasta la fecha, que seguimos haciendo estudios de virus respiratorios. El metapneumovirus humano también lo encontramos entre un 4 a un 6% aproximadamente. Y en el caso O de sea, las sí es neumonías, representativo. Ujú. sí, por lo general es entre el cuarto lugar y el tercer lugar en cuanto a frecuencia. O sea, si es un virus que es Ok, frecuente. querida Rosa María, sí es, o sea, sí es un virus frecuente que vamos a acabar en el siguiente bloque del programa, querida Rosa María, mientras voy y transmitiendo aquí desde Imagen Guadalajara, desde las oficinas de Imagen Guadalajara, que también mañana vamos a transmitir en vivo completamente aquí, en casa. Pues no se lo pierda porque vamos a tener el gusto de entrevistar al secretario de Salud del Estado. Y bueno, platicando con la doctora Rosa María Wong acerca del metapneumovirus. Aquí, ¿qué hacemos? ¿Nos preocupamos? ¿Se puede complicar? ¿Cómo cuidarnos de las enfermedades respiratorias? Entiendo que es una época complicada, estas épocas donde por la época invernal las enfermedades respiratorias están en incremento, desde la influenza, desde el COVID tuvo un repuntito por ahí y ahora con estos nuevos virus. ¿Cómo nos cuidamos, querida Rosa? Bueno, yo creo que es importante mencionar que el metapneumovirus humano ha estado desde hace muchos años, ¿no? Uh, sí. Se dan reportes en China de un incremento de casos de virus respiratorios, pero son virus respiratorios que ahí están. O sea, no es un virus nuevo, no es algo por qué alarmarse, no es que sea un virus que vaya a dar pie a una nueva pandemia o algo así. En nuestro país, desde hace muchos años, también tenemos al metapneumovirus humano, y bueno, sí causa casos de neumonía, pero también causa casos de infecciones Ujú. respiratorias altas. Y entonces es como cualquier otro virus respiratorio. Hay que tener cuidados de, pues, lavarse las manos adecuadamente, de si tosemos, toser en el ángulo del codo, no es, si estamos enfermos, utilizar cubrebocas o no asistir a los lugares donde Sí, hay mucha gente, donde hay lugares muy concurridos. Si tenemos algún factor de riesgo, pues usar cubrebocas, ¿no? Ya sabemos que el cubrebocas ha demostrado que es bastante efectivo para su evitar infecciones eficacia. respiratorias en general, no nada más COVID, ¿sí? Las Así es. vacunas también O es sea, algo muy importante. cuidarnos, sí. Así es. Ah, qué bueno que mencionas. ¿Tiene vacuna este metapneumovirus? No, no hay vacuna para metapneumovirus, pero sí hay vacuna para influenza, para COVID, que no nos va a evitar la infección, pero sí nos va a evitar una infección grave. Ok, que aquí es importante mencionar, ya sea la gripe aviar, ya sea influenza, ya sea lo que sea, dentro de las infecciones respiratorias, ya sea infecciones altas, que estamos hablando que no está abarcando los pulmones para que la gente comprenda un poquito mejor, a diferencia de las bajas, es pues cuidarnos, lavarnos las manos, no ir a, cuando estamos enfermos, pues no acudir a lugares, ser conscientes de los contagios hacia otras personas y los extremos de edad, así como las personas que tienen pues el sistema de defensa de alguna forma comprometido o las enfermedades crónico-degenerativas o estas enfermedades asociadas, pues tener mayor precaución y estar pendiente de los cuidados médicos y cuando se vaya complicando asistir con un especialista y no automedicarse, que eso es importante, ¿no, querida Rosa María? Claro, y comer frutas y verduras y evitar cambios de temperatura brusco, que son otra de las cosas que también favorecen precisamente las infecciones respiratorias, ¿no? Y sobre todo eso, Ujú. no medicarse. Eso es importantísimo porque después puede ser una cuestión viral y tomas antibióticos, que ese es un tema muy, muy común, ¿no? Rosa María, tenemos un minutito para que nos des las recomendaciones en esta época invernal para el cuidado de las infecciones respiratorias. Sí, bueno, pues tanto la influenza aviar como el metaneumovirus
la influenza aviar en este momento no es un problema para los humanos, tiene un bajo riesgo para infección a los humanos. El metapneumovirus sí afecta a los humanos desde hace muchos años, no es un virus nuevo, es un virus ya conocido, entonces hay que tomar las precauciones generales para cualquier virus respiratorio, que serían pues tomar frutas y verduras, evitar cambios bruscos de temperatura, abrigarse bien cuando salen y hay mucho frío, toser en el ángulo del codo, aplicarse las vacunas que necesitan, no automedicarse y acudir con el médico si es necesario y sobre todo si están enfermos, no ir a lugares concurridos y usar cubrebocas en caso de personas que tienen riesgo. Y el lavado de manos. Rosa María Wong, muchísimas gracias por toda esta información. Estoy segura que va a ser de mucha utilidad para todas las personas que nos ven y nos escuchan. Te mando un gran abrazo aquí desde Guadalajara. Gracias, querida Rosa María. Gracias al equipo de producción y gracias a Imagen Guadalajara por recibirme aquí en casa. Mañana en vivo desde aquí. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.